Hola, queridos estudiantes y queridos amigos. Vamos a ver hoy otro tema de Kierkegaard. Vamos a enfocarnos otra vez en esta obrita polémica, en esta obrita desconcertante, el concepto de la angustia, pero vamos a examinar una frase que aparece por ahí en Kierkegaard, en el libro, y que como está traducida casi literalmente con una carga española, castellana, muy de inicio del siglo XX. Tal vez no se puede valorar en todo su peso. Yo me tomé la libertad de buscar el texto en danés y el texto en alemán, y la traducción de esa frase se entiende mucho más en danés y tiene una carga muy interesante en alemán. La frase que quiero comentar es: se salva el que tiene genio religioso, se condena el que lo destruye. Genio religioso. Esa, esa expresión es típicamente castellana. El genio en tanto talento, el genio en tanto capacidad, facultad, disposición para realizar una acción y de hacerlo de una manera extraordinaria. Eso es el genio. De la persona que tiene genio, tiene talento, se dice que es talentosa, que es virtuosa o que es un genio. Einstein, por ejemplo, Newton, son geniales. Cuando se dice genio religioso, la desorientación como que se puede hacer presente, ¿no? ¿Qué se entiende por genio religioso? Eso es lo que queremos explicar. ¿Por qué dice Kierkegaard, se salva el que tiene genio religioso? Esto lo que debemos entender, número uno, en sentido etimológico. Genio sustituye a una expresión danesa que se debe entender por sensación especulativa y original por descubrir algo. Es una sensación especulativa, constitutiva del ser humano, natural, que le permite darse cuenta enseguida de algo. Ese es el genio, el que se da cuenta de algo. En alemán, el sentido es la chispa que se tiene en un instante y que se pierde después. O sea, es el chispazo. Un momento, se prende ahora y pum, desapareció. Está temblando. ¿Y cómo hago? ¿Me salgo en carrera? ¿Qué hago? Ese es un chispazo que se viene en su momento. La respuesta acertada para el examen de Marco con X, que de un momento a otro le cae a uno, mira, este es el engaño y esta es la verdad. Eso es la expresión, el contenido de la expresión en alemán. Y entonces lo que significaría es que la actitud especulativa, de seguridad, de pronóstico, de antesala de un descubrimiento, tiene mucho que ver con un instante en que esa sensación se tiene. Las dos cosas unidas. La sensación y además de eso, ubicarla en un momento. Sigamos más adelante. ¿Cuál es el momento? ¿Por qué un momento para la genialidad? Estamos casi de la mitad, de la segunda mitad del libro en adelante. Ya Kierkegaard ha desmontado el origen del pecado original y llega a dos conclusiones. Primero, que han culpado a dos personas inocentes del origen del pecado y que le han situado en una posición ajena realmente a lo que fue la circunstancia. Deberían culpar a la serpiente realmente y deberían darse cuenta que el pecado consistió no en un acto sexual, como pregonaba la tradición desde Orígenes, el padre de la Iglesia, y que fue asumida también por San Agustín. No, sino que el pecado original estuvo en la facultad, en la posibilidad ontológica de decidir
en un estado de plena inocencia, plenamente en contra de Dios. Ahí estuvo el pecado. Y el segundo problema es haber desenfocado que cuando se estaba en el paraíso, el hombre no tenía tiempo, porque el hombre era inmortal. El hombre no estaba destinado a la muerte. Quiere decir que el hombre vivía en un estado de permanente presente o de vida eterna. Desde el momento en que lo crearon, iba a ser duradero. Y quiere decir entonces que el demonio demostró su demonicidad en la envidia. Si ellos tienen la dicha de ser, desde el momento de ser creados, vivir para siempre, yo les voy a hacer desgraciada esa vida. Lo más, el espíritu demoníaco consiste en hacer desgraciada la vida de otros, o la propia. Esos dos conceptos, la tradicionalidad teológica no pudo leerlos. ¿Y por qué? Dice Kierkegaard, yo lo leo, porque yo me atreví a pensar por mi propia cabeza. Expresión que va a usar en el diario desde 1842. Y entonces ahora sí ya tenemos el argumento para por qué hablar del tiempo. Es que en el momento en que pecaron Adán y Eva, fueron condenados a la muerte, o sea, fueron condenados a tener tiempo. El que tiene tiempo entiende que el tiempo se va y cuando se haya ido mucho en cada uno de nosotros, así como lo demuestra el reloj de arena, es que la vida se acabó, la muerte llegó. Y la gente le puede tener miedo a la muerte. El cristiano le puede tener miedo a la muerte. Miedo, angustia. El cristiano le tiene miedo a la muerte, pero no angustia. Sabe que es parte del hecho de que es un ser con tiempo. Y si teníamos espíritu, y el espíritu era la síntesis, o lo que hacía la síntesis entre el cuerpo y el alma, sin ser él una sumatoria, sino el motivo de síntesis entre cuerpo y alma, quiere decir que es por ese espíritu que el hombre es diferente al animal. Uno. Y dos, es por ese espíritu que cada uno de nosotros puede entender las cosas del espíritu, las cosas de la vida, y sobre todo entender que pasa el tiempo y que hay cosas que probablemente gozan de que no les pase el tiempo. O sea, hay cosas que yo puedo entender que tienen tiempo. Yo, por ejemplo, cada uno de nosotros. Y también de que probablemente hay cosas que no se agotan en el tiempo. Y dice Kierkegaard en el concepto de la angustia, es esto, este descubrimiento del tiempo. Realmente, en rigor, algo espeluznante. Es como quedarse con los ojos abiertos, cerrarlos y después volverlos a abrir. Y descubrir que en nuestra vida estamos entre el presente y una eternidad, entre el hoy y el siempre. No es en rigor el momento, el tiempo, una parte del tiempo, sino un átomo de la eternidad. El instante es un átomo de la eternidad. Y es el primer reflejo de la eternidad que puede descubrirse dentro del tiempo. El primer intento de aquella, por decirlo así, también por detener el tiempo. Cuando yo me percato de que el tiempo se fue, es que es el espíritu el que lo percató. Esa experiencia de unión de cuerpo y alma es la que percibió que el tiempo pasó, pero también es la que va a percibir que hay cosas que tal vez no pasen. Entonces quiere decir que, para decirlo una palabra un poco científica, el tiempo es un catalizador que
El espíritu lo procesa y se convierte en una especie de combustible. Ese combustible actúa con la posibilidad, actúa con el hecho de que voy a morir y me descubre mi yo. Yo tengo tiempo, yo me voy en el tiempo y yo podría relacionarme, no sé cómo, si soy espiritual y no sé cómo, con la eternidad. Y a eso llama Kierkegaard el descubrimiento de una cosa muy ambigua entre el tiempo y la eternidad, en un contacto con el cual, si acaso, podríamos entender una ligera posibilidad de comprensión, tener una ligera posibilidad de comprensión, y yo lo llamaría, dice, la temporalidad. Quiere decir que el tiempo traspasa continuamente la eternidad y la eternidad traspasa continuamente eso que llamamos y experimentamos como el tiempo. Porque tenemos espíritu, podemos comprender que hay tiempo y que hay una eternidad. Pero ¿qué pasa con los mundanos? Los mundanos no han desarrollado el espíritu. Y si no han desarrollado el espíritu, va a decir Kierkegaard, no han desarrollado absolutamente el concepto de lo que significa la posibilidad. No han desarrollado la sensibilidad tampoco del valor moral de los instantes, de las elecciones y de los compromisos. El mundano vive para el mundo, no vive para él. Vive para complacer sus necesidades corporales, materiales, de gusto, de atracción. Vive en atención al mundo, no vive en atención a su crecimiento personal. El mundano niega su posibilidad de desarrollarse como un espíritu. Por eso el mundano ni está en el tiempo, ni está en el yo, ni está gozando de los instantes, ni tiene percepciones geniales. Ojo, ¿vieron? No tiene percepciones geniales y tampoco puede entender que su vida se va. Si empezar a entender que mi vida se está yendo, es que está desarrollando un poquito del espíritu. Está empezando a desarrollar el genio del espíritu. Y si siguiera por ahí, se va a angustiar más, porque cuando usted desarrolla el espíritu, desarrolla también el problema de la responsabilidad moral. Y entonces se va a angustiar moralmente y va a querer cambiar, saltar a un estado religioso. Y ahí sí se va a angustiar fundamentalmente muchas cosas. Pero también va a ser sabedor, va a tener genialidad para entender que aprovechando el tiempo, el instante puede estar entre el presente y la eternidad. Y esa experiencia que el mundano no puede entender tan fácilmente. Que estoy aquí, pero que también estoy entre el instante de hoy, de que ya estoy viviendo, y la eternidad. Eso que no puede entender el mundano, lo experimenta continuamente el cristiano. Y por supuesto que puede parecer loco, por supuesto, porque casi parece una temeridad eso de decirse que yo estoy tocando de vez en cuando, volando, acercándome a la eternidad. Claro. Y más loco todavía decir que espero la eternidad, mucho más loco. Y entonces dice Kierkegaard, desde el punto de vista del espíritu, también se encuentra la angustia, pero la angustia falta en el espíritu en aquellos que se dedican a lo mundano. Pero no os engañéis, aparece escondida, disfrazada. La angustia está acechando al mundano, está disfrazada. Está tan disfrazada que los muy intelectuales empiezan a justificar con leyes psicológicas lo que es una realidad del espíritu. Está tan justificada con leyes racionales que hasta los teólogos hegelianos han hecho una pantomima de la inmortalidad y no pueden entender lo que significa la eternidad como tiempo que nunca cambia y que está después de la muerte y que Dios la ha gozado siempre.
No pueden explicar la inmortalidad. Y hace Kierkegaard un chiste irónico. Son tan complicados los teólogos actuales, dice, que me he llegado a imaginar que hay un gran teólogo famoso que vive en el norte de Europa y que ha descubierto la clave de una nueva prueba de la inmortalidad. Pero ha tenido una mala pata. Está agonizando en este momento y no ha podido escribir. ¿Qué se entiende por inmortalidad? Porque le falta la chispa del instante para ponerse a escribir o para ponérselo a dictar a otro. Cuando alguien tiene la chispa del instante, entonces descubre la eternidad y descubre su ser temporal y finito, pero sabe la dimensión de lo temporal y finito, que no es la dimensión de los paganos. El pagano griego, dice Kierkegaard, veía el tiempo como una realidad estática. Parménides, Zenón, veían el tiempo como una cosa estática y veían el mundo como una cosa que no cambiaba y que se podía repetir. Y dice Kierkegaard, porque no tienen sensibilidad del espíritu, sino que tienen hipertrofia de la razón, hipertrofia del seso y no del espíritu. Y entonces el pagano está enfermo, mortalmente enfermo, diríamos con la enfermedad mortal, y no se percata de la posibilidad de desarrollar un espíritu. En el fondo, vive una temporalidad reducida. Por eso no puede experimentar el pagano verdaderas acciones productivas, sino que va en disonancia consigo mismo, atontándose entre un yo y otro yo, llamándose así continuamente yo, en lugar de decir yo y otra cosa, yo y lo otro. Por eso, el genio del cristianismo permite descubrir la libertad del espíritu, el destino que el mismo hombre puede trazarse en su vida, la posibilidad de escuchar una voz personal, infinita, y además le permite descubrir que las disposiciones racionales no son necesariamente exactas ni perfectas. Y eso es un acto de valentía, un acto de humildad. Y entonces agrega Kierkegaard, hemos confundido la humildad. La humildad no es la sencillez, la ignorancia, rebajarse hasta el desprecio y ser despreciado. La humildad es reconocer que el Espíritu nos habla, es corregirnos y cambiar de rumbo. Aceptar el error, ¿no?, como posibilidad. Pero el yo no acepta el error. El yo está pegado al egotismo, a la vanidad. Y por eso, al final de cuentas, el yo, el genio del cristianismo, es opuesto, dialéctica cualitativa, al espíritu demoníaco. Y se sintetiza el espíritu demoníaco como yo, como alterno, como altero a el desarrollo del espíritu, el desarrollo de la genialidad cristiana, afirmando Kierkegaard que hay 4 maneras de ser demoníaco. La primera, dice Kierkegaard, es aquella que siente miedo por lo eterno. Entonces quita lo eterno. Yo no quiero saber nada de lo eterno, no me hablen de eso que me da pánico. Número 2, segunda forma, el que niega lo eterno cuando concibe que lo eterno es simplemente un concepto abstracto. Ser eterno en tanto sentido abstracto. Eso sería Aristóteles. En tercer lugar, o tercer tipo, cuando la eternidad está en el tiempo, pero consideramos a la eternidad y el tiempo como fantasías, como ilusiones. Y el cuarto tipo es el que llama el rotunda y metafísicamente desgarrador, o lo patético, ¿no? Desgarrador, patético.
el de los filósofos sistemáticos, que han interpretado la eternidad metafísicamente. Significa que han descubierto que la eternidad es un proceso que nadie goza y que solo puede experimentar el espíritu absoluto. Nadie goza como persona, sino que el espíritu absoluto como que lo asume todo, y lo que es peor, dice en el concepto de la angustia, de súbito asimismo se descubre como viviendo de lo inmortal, sin ser él la inmortalidad. Y entonces le acude, aunque sea por un momento, la señal de que todavía tiene un lugar, un apéndice del cual goza, y es la probabilidad de que lo inmortal no esté en él, en el espíritu absoluto. Ese es el grave error de los metafísicos sistemáticos, según Kierkegaard. Hablan de lo inmortal, del tiempo, como si no estuviera en ninguna parte, solo en los libros. Y esa es la genialidad entonces del cristiano. El cristiano puede asumir el tiempo porque lo ha percibido con el Espíritu. Puede asumir la eternidad porque lo ha percibido con el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? Es una cosa un poco extraña, difícil tal vez de entender. El Espíritu es la unión del cuerpo y el alma, pero en el sentido de que es un contacto entre cuerpo y alma, personalidad, por el desarrollo de la conciencia, por el desarrollo de la libertad, de la, del control, de la angustia, del miedo, y que al final, pese a los problemas y divergencias con los momentos presentes que se puedan vivir, se da ánimo a sí mismo. Por eso, el que tiene espíritu, diría Kierkegaard, es verdaderamente sabio. Sabio como Jesús, que en una cruz, desesperado, pero con fe, clama a su Padre, que es la persona que mejor en el mundo lo puede entender, porque es la persona en el mundo que está más cerca de él, como él está cerca de él mismo, y que lo ama absolutamente. Esa es la sabiduría del cristiano. En medio del dolor, se atreve a amar aquel infinito temporal, intemporal a la vez, que se ha acercado paradójicamente, sin ninguna explicación, a la finitud. Muy bien, ese era el enfoque que quería presentarles. Espero haberles ayudado un poquitín. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.